Fight Club o El Club de la Lucha es una de esas películas que parece ir simplemente sobre peleas y rebeldía, pero en realidad habla del vacío, la identidad y lo que significa e implica vivir en una sociedad que te mide por tu éxito y tu apariencia. Hoy quiero analizarla desde tres ángulos: los temas sociológicos y psicológicos que trata, la fotografía y la estética, y clarísimamente el vestuario. Hola, yo soy Kila y bienvenido a Encrypted Archive. Si no eres nuevo en este canal te preguntarás, ¿qué haces aquí? Este no es tu sitio habitual. Pues es que la ocasión lo requiere, porque es que la estética de esta película a mí desde el primer momento me enamoró. Y para los que no me conocéis, pues bienvenidos. Empecemos. Cosa que haría Marla, pero yo no fumo. El Club de la Lucha de 1999 fue dirigida por David Fincher, uno de los directores estadounidenses más reconocidos del cine contemporáneo, famoso por su estilo muy controlado, oscuro y obsesivamente preciso. Me flipa, la verdad. Antes de hacer cine, trabajó en videoclips y publicidad, lo que explica dos cosas que se notan mucho en su filmografía: una estética visual muy cuidada y una obsesión por la composición, por las texturas y por el ritmo visual. Otra de las películas tremendas de thriller que ha hecho es la famosa Seven, con la que comparte esa estética sucia, o Zodiac, por ejemplo. Y tiene bastante fama de ser muy exigente y hacer a los actores repetir la misma escena como una y otra vez, incluso llegar a los 3 dígitos. Sí. Cositas del perfeccionismo. En una reciente entrevista de 2023, el director dice que hace como 20 años que no ve la película y que tampoco tiene muchas ganas de hacerlo. Dijo que es similar a ver las fotos del colegio. Y yo personalmente lo entiendo, porque es que no soporto volver a ver un vídeo al que le he echado tantas y tantas horas. Ya como que los tengo muy vistos, ¿no? Pero bueno, si nos enfocamos en el origen de la película, viene de la novela publicada en 1996 por Chuck Palahniuk, que incluso se llegó a prohibir por su violencia gráfica y por los temas controvertidos. Palahniuk escribió la historia inspirándose un poco en su experiencia yendo a grupos de terapia, y se ve que es mucho más cruda y oscura que la película. Para ir entrando un poco en materia, uno de sus temas claves es la alineación, que básicamente significa sentirse desconectado de uno mismo, de los demás y de la sociedad. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poco más en todo lo que explora la película, que va mucho más allá de esto. Y ya aviso que al ser un análisis, como en la mayoría de mis vídeos, va a haber spoilers. Temas: vacío emocional. Como punto de partida, El Club de la Lucha trata de un hombre que no encuentra estímulos en su monótono estilo de vida. Es decir, que vive en piloto automático. Y no es tanto tristeza, sino una desconexión, una falta de propósito, sin saber a dónde va ni lo que quiere hacer. El narrador vive atrapado en un trabajo que no le llena. Compra cosas que no necesita para encontrar un sentido. Sus relaciones son desconectadas y superficiales. Y se siente deshumanizado, como un engranaje más en esta sociedad del consumo. Nietzsche hablaba de lo que él llamaba las moralidades de la esclavitud. La idea de que muchas personas aceptan la comodidad y la rutina como algo bueno, y eso las mantiene controladas. Y esto se ve clarísimo en esta película, porque Jack vive en un apartamento que parece sacado de un catálogo. Muebles de Ikea, decoración de moda, vajilla impoluta y todo tipo de lujos mayoritariamente innecesarios. Y esa es supuestamente su forma de construir identidad. Pero aunque aparentemente esto sea perfecto, en realidad lo mantiene atrapado en esa vida rutinaria. Porque sin ese trabajo no tiene esos lujos, y sin esos lujos no tiene identidad. La comodidad se vuelve su propia jaula. Y luego, en sus viajes constantes por trabajo, sus relaciones son súper superficiales. Conoce a gente en vuelos con los que comparte raciones individuales de comida en el avión. Pero todo es como muy impersonal, muy de paso. Y es que en realidad se relaciona con los demás, si es que lo hace, a través de sus posesiones, ¿no? Por todo ese vacío emocional es que recurre a grupos de apoyo de personas con enfermedades graves. Necesita sentir algo, aunque sea a través del dolor de otros, para poder conectar emocionalmente y sentirse parte de algo. Pero eso al final no es una solución real, es un simple parche. Y este sentimiento constante es el que motiva toda la historia. El narrador, Bis Tyler Durden. Como ya todos sabemos, la relación entre el narrador y Tyler Durden
no es solo un enfrentamiento entre dos personajes. En realidad son dos caras de la misma persona. Como ya hemos dicho, el narrador está atrapado en la rutina, alienado de sí mismo y de la sociedad. Tyler Durden, en cambio, es exactamente lo que el narrador desea ser: libre, carismático, rebelde y desinhibido. Y esto refleja la fragmentación de identidad y esa fantasía de escape que muchas personas sienten. Tyler Durden es su supuesto alter ego, una manifestación de su yo más libre. Pero no solo eso, también es similar a una figura paterna para él, que justamente nunca conoció a su padre, esa persona que se encarga de enseñarte sobre el mundo y sobre la sociedad. De hecho, hay momentos en la peli en los que vemos a Tyler regañando incluso al narrador como si fuera un niño que tiene que aprender las reglas de la vida. Y vemos cómo puede llegar a reaccionar un ser humano ante una figura que admira, sobre todo en una situación de vulnerabilidad. Al principio lo presentan como dos personas distintas, pero hay detalles visuales que anticipan el twist. Apariciones fugaces de Tyler antes de que se presente en la historia, composición de planos que insinúan duplicidad y movimientos de cámara. Así, Fincher no solo muestra visualmente quién es cada uno, sino también cómo se mezclan y se influyen mutuamente. Fincher coloca la verdad sobre nosotros, pero hasta que no la miramos con atención, no la vemos. Y como bien dijo el director, el público, de algún modo, quiere estar siempre orientado, saber que las cosas pasan de un estado a otro. Ahora bien, si me preguntas si el error fue mío por no dar suficientes pistas, diré que no. Identidad y salud mental. Hay algo que está implícito en los puntos anteriores, pero que quiero destacar, y es la construcción del yo y la salud mental del protagonista. De hecho, para la época presenta problemas de salud mental mucho antes de que ni siquiera se hablara de ello. El narrador sufre de insomnio crónico, lo que ya de por sí distorsiona por completo su percepción de la realidad. Se dice que cuando no puedes dormir, nunca estás del todo despierto ni del todo dormido. Y eso describe perfectamente su estado mental. Vive en una especie de limbo, está completamente anestesiado. Y aquí volvemos a Tyler, que no es solo otro personaje, sino una proyección. Cuando el narrador no sabe quién es, se inventa a alguien que sí lo sabe. Y también es una forma de escapar de una identidad que no soporta. Por un lado está la identidad construida por el sistema y el consumismo, lo que compras, tu trabajo, tu casa, tu estilo de vida, en definitiva la propiedad y el ascenso laboral. Y todo esto supuestamente define quién eres. ¿A que no? Vale, nos vamos entendiendo. Y por otro lado está la identidad que representa a Tyler, que está más guiada por ideales, podríamos decir. Una identidad radical, libre y antisistema. Y lo curioso es que, aunque el espectador idealiza al segundo, la película demuestra que ninguna de las dos identidades funciona. Tyler empieza siendo una liberación, pero acaba siendo otro tipo de opresión. Trastorno de identidad disociativo. Yo no soy psicóloga, así que no puedo diagnosticar a nadie, ni siquiera a un personaje, pero sí que he leído que se le ha relacionado con el trastorno de identidad disociativo, el cual también es conocido popularmente como trastorno de identidad múltiple, uno de los trastornos mentales más estudiados pero menos comprendidos por la sociedad. A pesar de su incertidumbre, el trastorno ha sido utilizado como recurso narrativo desde la época del cine mudo, y una de las películas más populares es Split, en la cual el protagonista cuenta con 23 personalidades alternativas. El cine en general explota los síntomas más atractivos para el espectador e intenta camuflar aquellos que generan desinterés, y esta práctica a largo plazo solo puede traer malentendidos y prejuicios en torno a este trastorno. Pero antes os voy a narrar los síntomas del TDI para que entendáis un poco mejor. Presencia de dos o más personalidades, y cada identidad puede tener su propia forma de pensar, comportarse y recordar eventos, en este caso Tyler. Un ejemplo claro de esto es cuando ambos están en el baño hablando sobre sus padres. Tyler aparece como una persona completamente integrada en el espacio, ya que así lo requiere la película, así que parece una conversación entre dos personas. Pero lo interesante aquí es que es una misma experiencia hablándose a sí misma desde dos perspectivas. El narrador lo cuenta desde la confusión y la herida. Tyler lo convierte en discurso, en ideología. Después está la amnesia disociativa, es decir, la persona no recuerda cosas de sí misma, información importante, eventos pasados o incluso acciones realizadas por la otra identidad, como por ejemplo la relación que tiene con Marla. No es consciente de que realmente la está teniendo él. Y algo curioso que hace la película
es que nunca están los tres juntos en la misma habitación. Así como dejándotelo caer, ¿sabes? Pasamos a la sensación de ser otra persona, como cuando Tyler toma decisiones por él y acaba sintiendo que pierde el control de su vida. Un ejemplo de esto sería cuando Jack chantajea a su jefe y Tyler hace que se golpee a sí mismo. Esto muestra una proyección de impulsos reprimidos. Tyler encarna lo que el narrador quiere hacer, pero que no se atreve por miedo o por normas sociales. Y muchos otros síntomas como alteración de la conducta, cambios en la percepción del tiempo, dificultad de mantener relaciones y funcionar socialmente, y estados emocionales incongruentes. En definitiva, quiero aclarar que este trastorno no es solo tener dos personalidades, sino una forma extrema de la mente para protegerse del trauma, del vacío y de la alineación. Y en Fight Club, la realidad y el delirio se interconectan. Como cuando vemos a Tyler quemar al narrador con químicos cuando en realidad se lo hizo él mismo. Al final, el protagonista se da cuenta de que él y Tyler son la misma persona. Y esto en el proceso terapéutico es el objetivo y se llama el momento terapéutico de la integración. Y la muerte de Tyler Durden es la representación física de la batalla interna que está librando el narrador. Obviamente es simbólica y psicológica, ya que no existe físicamente. Pero hay que decir que el dramatismo cinematográfico exagera esta rapidez y claridad del proceso. En realidad, la integración es mucho más gradual y compleja. Masculinidad tóxica. Se ha dicho mucho que la película muestra cómo la sociedad mide la valía de un hombre a través de su trabajo, fuerza y control, y cómo esta presión explota de formas destructivas. Y la verdad es que Fincher no suele explicar sus personajes moralmente. En lugar de decirte qué pensar, hace algo mucho más interesante. Crea un mundo visual tan incómodo que tú empiezas a cuestionarlo. Por eso Fight Club genera debates de si critica o glorifica esta masculinidad tóxica. Fincher muestra el fenómeno, pero no lo moraliza directamente. Y como él mismo dijo, todos odiaron mi película. Primero me acusaron de exhibir la masculinidad tóxica, aunque la verdad sigo sin saber muy bien qué es eso. Mucha gente habló de cómo la novela sugiere que la sociedad moderna emascula a los hombres al obligarlos a vivir vidas consumistas centradas en las compras, la ropa y la belleza física. Emascula es básicamente que le escapa. Es decir, la gente decía que la peli sugiere que tales rasgos son casi exclusivamente afeminados y que reprime los aspectos que definen a un hombre. En fin, dando a entender que los hombres han olvidado lo que significa ser un hombre de verdad y que como reacción se ponen a pelearse entre ellos para redescubrir su masculinidad. Bueno, yo no sé muy bien qué pensar de todo esto. Yo aquí os expongo lo que ha opinado el público y la crítica y vosotros ya en comentarios me decís qué opináis. Pero vamos a seguir indagando en el tema. Un ejemplo de esto sería Bob, un superviviente de cáncer testicular que el narrador conoce en uno de los grupos de apoyo. Se une al club porque quiere volver a sentir algo de esa masculinidad más tradicional que siente que perdió cuando le extirparon los testículos. La cosa es que detalles así han reforzado una lectura negativa y muchos la han considerado una obra un poco regresiva en temas de género. Así que creo que la sociedad ha ido cambiando y al final también la lectura de las obras que vemos pues también cambia. Pero bueno, también te digo que en el cine cada uno ve lo que quiere ver o lo que le transmite, así que cada uno es libre de pensar lo que quiera sobre una película. Creo que en parte sí que habla de la masculinidad en general, pero también del ser humano y de su necesidad de vivir la vida con un verdadero sentido. Cuando Tyler dice How Great Depression is our lives. Se refiere precisamente a eso. Sin nada por lo que luchar, perdemos nuestro propósito. Esto conecta directamente con lo que Viktor Frankl plantea en su libro El hombre en busca de sentido. El autor observó a las personas de los campos de concentración, a las que sobrevivieron, y se dio cuenta de que justamente ellas eran las que tenían algún tipo de propósito, por mínimo que fuera. Esas eran las que tenían más probabilidades de salir con vida, incluso en situaciones tan extremas como esa. Sin un sentido, dice, las personas se sienten más vacías, desesperadas o incluso nihilistas.
Os lo recomiendo mucho, de verdad, leéroslo. En la película también se menciona que pertenecen a una generación con padres ausentes, hombres criados por mujeres, lo que supuestamente influye en cómo entienden su masculinidad y explica por qué buscan a modelos como Tyler, como si fuera una versión idealizada de la figura paterna. En definitiva, sí que está presente y de forma deliberada la masculinidad. Sin embargo, reducir la película solamente a eso es simplificarla demasiado. Es un tema importante, pero no el único ni el principal, y las otras temáticas no dependen del género. En una sociedad tan polarizada como la actual, esto ya no me parece ni raro. El cine, la literatura y el arte en general creo que se han creado justamente para eso, para que, aunque no estés en la misma situación de los personajes de la historia, puedas empatizar o, por lo contrario, identificarte con ellos. De hecho, creo que el punto es que invita a reflexionar sobre los extremos de la masculinidad y cómo estos pueden volverse destructivos. Y con los actuales discursos de los machos alfas y la machosfera, igual tendríamos que hacer un pensa del peligro de estos. El problema es que hombres radicales usen el discurso de Tyler como enfocado en la misoginia, porque aunque tenga un toque de ello, el mensaje va mucho más allá. Y a estos hombres les encanta porque no entienden el punto y porque no se dan cuenta de que Tyler Durden no es un modelo a seguir. He oído que se la describe como una película cinematográfica de Rousseau. Lo que una persona piensa que es Fight Club dice más de la persona que de Fight Club. Y es curioso que una obra que está tan asociada a ciertos discursos de la masculinidad venga de una persona abiertamente homosexual, porque eso refuerza que la idea de la película no es una celebración literal de ese modelo, sino más bien una crítica o incluso una parodia. En un artículo reciente de The Guardian, el propio Palahniuk señaló con cierta consternación que la película había sido adoptada como lema por los incels, hombres que se identifican como célibes involuntarios. Es fascinante que el grupo que no consigue tener relaciones sexuales esté adoptando ahora el mismo lenguaje, dijo. Esto demuestra las escasas opciones que tienen los hombres en cuanto a metáforas, crítica social y al sistema. El Club de la Lucha es, en esencia, una crítica al capitalismo del consumo. Tyler no compra productos, vive en una mansión destartalada y no tiene trabajo fijo. Subvierte la cultura del consumo de formas muy explícitas. Inserta fotogramas no por en películas familiares, orinan la sopa que sirven a los ricos en el Hotel Pressman y hasta fabrica jabón caro usando grasa extraída de mujeres ricas en una clínica de liposucción. Pero ojo, como decíamos antes, Tyler no es un modelo a seguir. Es una reacción extrema ante una sociedad que está rota. La idea de que nos identificamos en exceso con los productos que consumimos conecta directamente con la idea marxista del fetichismo de la mercancía. Como dice Tyler Durden, Working jobs we hate so we can buy shit we don't need. esa frase resume perfectamente cómo la sociedad moderna oprime la individualidad y la reduce en entrar en la rueda de trabajar para consumir. Pero la película va más allá de la crítica superficial al consumismo. Cuestiona el capitalismo no desde la pobreza extrema, sino desde la clase media, mostrando cómo incluso los que aparentemente lo tienen todo siguen sintiéndose vacíos. En este contexto podría interpretarse como un relato de la búsqueda de libertad. Liberarse de las cadenas de la sociedad, de las expectativas y de los sistemas que nos controlan. Tyler Durden reconoce esa opresión y la describe como esclavitud moderna. Su objetivo no es simplemente rebelarse por rebeldía, sino escapar de un sistema que limita la autonomía y la autenticidad del individuo. Y ese rechazo y búsqueda incluye un regreso a lo esencial, a la naturaleza. Y aunque en el caso de los hombres se vincula a la masculinidad y posteriormente a la violencia, el mensaje es universal. La opresión social afecta a todos por igual. Y si os interesan temas parecidos, os podéis leer el libro El miedo a la libertad de Erich Fromm. Es densito, yo lo dejé en pausa. Y además también trata el siguiente tema del que vamos a hablar: manipulación colectiva. El Club de la Lucha comienza como una especie de liberación, pero se convierte en todo lo contrario. Pensamiento grupal, pérdida de identidad individual y estructura casi sectaria. El proyecto Mayhem es un ejemplo claro. Los personajes sustituyen el sistema por uno aún más rígido. Esto muestra cómo los humanos, cuando están perdidos,
pueden caer fácilmente en las ideas de un líder carismático. Incluso se podría decir que ellos per se no buscan cambiar el sistema, sino sentir que tienen un propósito, su gran guerra. Como dice Erich Fromm en el libro que ya mencioné antes, el humano anhela pertenecer a algo, pero en la película, aunque se hable de ello, se retrata de una forma negativa y critica ese pensamiento colectivo. Se podría decir que incluso al propio Tyler no le importa pertenecer a algo más grande. Para él, el proyecto es solo un medio para un fin, simplemente una forma de colapsar la economía. No quiere una amistad, una comunidad auténtica. La visión de Tyler es mucho más radical. No quiere mejorar el sistema, quiere destruirlo por completo. De hecho, se parece más a ideas anarquistas y movimientos radicales que veían la civilización como algo corrupto que debía desaparecer. Eso también conecta con el situacionismo de Guy Debord, un movimiento de los años 50 y 60 que criticaba lo que llamaban la sociedad del espectáculo. La idea de que nos convertimos en espectadores de nuestras propias vidas mientras nos sumergimos en el consumismo, con sus espectáculos televisivos, cinematográficos, radiofónicos y publicitarios. Y en la actualidad sería con el internet también. Nuestro tiempo libre está repleto de programas preprogramados. En nuestro caso ya sería un poco de doomscroll infinito. Por lo que todo está pensado para distraernos. Nos mantenemos siempre ocupados con cosas superficiales, pero nunca nos sentimos satisfechos ni experimentamos nada auténtico. Y si os interesa este tipo de temas podéis ver uno de mis últimos vídeos. La moda offline es la nueva moda online. Pero volviendo a los situacionistas, ellos influyeron notablemente tanto en el punk rock británico de la década de los 70 como en el movimiento de sabotaje cultural surgido en Norteamérica en la década de los 90. Détournement, o como se pronuncie porque no sé francés, significa desviar o cambiar algo de su uso original. Los situacionistas lo usaban para tomar objetos o ideas culturales y darles un nuevo sentido, como lo que hizo Duchamp al ponerle un bigote a la Mona Lisa, o cuando los punks recortaban imágenes y textos para hacer fanzines. Incluso Debord, que encuadernó su libro Memorias con papel de lija para destruir otros libros de la biblioteca. Tyler, en cierto sentido, es un situacionista extremo. No se conforma con sentir éxtasis en las peleas. Quiere que todo su alrededor se desmorone para obligar a los demás a enfrentarse a la vida de verdad. Dado que el resto de hombres viven absortos en su miseria, se aíslan del mundo y viven en una especie de secta adoctrinada por un tío que les dijo que rechazara el adoctrinamiento, solamente porque les dio los medios para empoderarse, para bien o para mal, contra el sistema. Violencia como escape y ritual. Siguiendo un poco con el tema anterior, al principio las peleas no eran para herir al otro, ni por poder ni odio, sino para sentir y reconectar con la propia vida. Actúa justamente como antídoto del problema del protagonista, como una liberación emocional, un canal para las frustraciones, ansiedad y vacío existencial. Yo voy a decir que por experiencia propia las artes marciales sirven mucho como destresor, pero claro, en este contexto de la película las peleas son mucho menos controladas y con mucho más riesgo al no usar protecciones ni condiciones seguras. Pero va mucho más allá de encontrar paz en la lucha y la autoestimulación. El giro argumental implica que el club de la lucha surge cuando los hombres ven al narrador autopegarse, es decir, hacerse daño a uno mismo, y quieren unirse a él. La verdad que es bastante loca la imagen de ver a alguien haciendo eso en la calle, sobre todo porque la pelea es contra sí mismo. Menuda metáfora, en verdad. Por lo que nunca se trató de pelear con el otro, sino que ambas partes encontraran esa iluminación, la violencia como catalizador y no como fin. Y es que la distinción entre ira y violencia es bastante primordial en este caso. Y la violencia obviamente también sirve como símbolo de rechazo al sistema. Rompen las reglas sociales y los códigos de conducta que impone la sociedad. En este caso, la violencia es política y existencial, no solo física. A medida que la película avanza, esta se convierte en algo organizado y mucho más peligroso. La película también hace que nosotros, como audiencia, reflexionemos sobre la fascinación de la violencia. Nos atrae la adrenalina y la transgresión de normas, igual que a los personajes. Pero Fight Club muestra las consecuencias de esta fascinación: pérdida de control, deshumanización y caos. Ofrece una advertencia:
Mirad a dónde os lleva la violencia. Mujeres y rol social. Casi todos los personajes del Club de la Lucha son hombres, y la única excepción notable es Marla Singer. Es la única mujer con un papel narrativo fuerte, a pesar de ser retratada desde la perspectiva masculina, como la típica mujer poco cuerda, durante la mayoría de la película, vamos. Una mujer a quien el narrador conoce en uno de los grupos de apoyo, y es curioso como este ya no encuentra el mismo alivio cuando se da cuenta de que Marla está haciendo exactamente lo mismo que él. Fingir que tiene los mismos problemas que la gente del grupo de apoyo. Marla está fascinada por la muerte y lo extremo. Lo hace yendo a esos grupos y con el riesgo físico cuando intenta una sobredosis de Xanax. Es un recordatorio de que el deseo de peligro no es algo exclusivo de los hombres del club. Y aunque comparte eso con Tyler y con el narrador, se opone a muchas de sus formas de buscarlo. Es una mujer que desafía las normas, directa y provocadora, pero también con una especie de vulnerabilidad que la hace humana y con un sentido del bien y del mal que funciona como contrapunto a la anarquía de Tyler. De hecho, no duda en actuar cuando ve cosas moralmente dudosas e incluso llega a llamar a la policía. En consonancia con la temática neo-noir de la novela, Marla encajaría con el papel de mujer fatal, ya que el narrador la considera la fuente de todos sus problemas. De hecho, cuando Marla pregunta sobre el club, el narrador le dice For men only. u otros comentarios como si tuviera un tumor se llamaría Marla. Y aunque lo pueda parecer a primera vista, Marla no es solo un interés romántico, es un espejo moral para el narrador, alguien que lo confronta, lo cuestiona y finalmente lo equilibra. Por internet se ha llegado a especular de que Marla es una de sus otras identidades alternativas, como Tyler, que encarna su conciencia moral, su humanidad y su necesidad de conexión. Es como si el narrador tuviera dos polos dentro de sí. Tyler lo empuja al caos y a la destrucción, mientras que Marla marca un límite ético. Esta lectura ayudaría a explicar por qué Marla está justamente siempre en los momentos clave, pero esto solo es una teoría y probablemente es mucho más simbólica que literal. Quizás a través de la conexión del narrador con Marla, Palahniuk intenta sugerir que la respuesta a los problemas de la sociedad, esa supuesta afeminización, no es dar un giro a la dirección opuesta y ser hipermasculino, sino coger valores estereotípicamente masculinos como la fuerza y otros estereotípicamente femeninos como la compasión. Valores que, de hecho, no son ni masculinos ni femeninos, simplemente humanos. Estética. Fotografía. Cuando David Fincher rodó Fight Club, quería que el mundo del protagonista se sintiera como contaminado visualmente, y para conseguirlo utilizaron filtros verdosos y amarillos en la iluminación, redujeron la saturación en muchas escenas y añadieron texturas de suciedad y humedad en las decoraciones. La idea era que el mundo corporativo y urbano pareciera físicamente enfermo, al igual que el estado mental del narrador. Como decíamos, la paleta color base son verdes y amarillos en interiores, que encarnan esa monotonía y represión. Por otro lado, los rojos y naranjas más en las peleas, que transmite caos, pasión y peligro. La composición y encuadres también juegan un papel esencial. Usaron planos cerrados en oficinas para dar esa sensación de encierro, y planos amplios en peleas o escenas destructivas para reflejar liberación de emociones reprimidas. El movimiento de la cámara también importa. Handheld, es decir, cámara en mano, en escenas de pelea, ya que transmite caos y subjetividad. Por lo contrario, cámara estable en vida cotidiana, que representa control. Y la luz con mucho contraste, sobre todo entre esas luces frías y más cálidas, una dicotomía entre lo psicológico y lo emocional. El director de fotografía de la película fue Jeff Cronenweth, quien colaboró con Fincher para crear esa estética oscura y cruda, utilizando la cámara Panavision y técnicas como el formato Super 35 y películas Kodak Vision para lograr su icónica estética. Para acabar esta sección tenía que mencionar al fotofija BTS, Behind the Scenes, que es quien hace fotografías de detrás de cámaras, cómo está toda la escena montada, fotografías para después publicar. Y este fue Merrick Morton. De verdad, este es mi trabajo soñado. Escenografía. La mayor parte de la película se rodó en Los Ángeles, pero según la novela, el narrador vivía en el área metropolitana de Filadelfia-Wilmington, es decir, en la costa este, en una zona industrial y de gente de clase media trabajadora. Y esto encaja con una vida más rutinaria y con un paisaje más
realista y menos glamuroso. David Fincher mueve la historia a Los Ángeles y esto cambia un poco el subtexto. Ya no solo una crítica a la rutina, sino una crítica al espectáculo, a la imagen y al consumo extremo. Fincher básicamente critica desde dentro el propio sistema que critica. Alex McDowell fue el director de arte y el diseñador de producción, el mismo que trabajó en la película Charlie y la fábrica de chocolate y muchas otras icónicas como Miedo y Asco en Las Vegas. Es decir, él es la persona que define la atmósfera y el look visual de toda la película, tanto en general como en los sets concretos, ya que hay distintos espacios y cada uno tiene sus cualidades y también contraste entre sí. El apartamento del narrador bis la casa de Tyler. El apartamento, como ya hemos dicho antes, define la identidad del personaje. Está inspirado directamente en catálogos de IKEA, predominan los colores neutros beige, blanco, gris, la iluminación es plana y limpia y todo está perfectamente ordenado. Mientras que la casa de Tyler es rechazo consciente al diseño burgués. Es una casa victoriana abandonada. Podemos ver humedad, moho, pintura cayéndose, cables expuestos, agua goteando, materiales orgánicos en descomposición y la iluminación muy contrastada y sucia. Es una estética grunge, decadente y de nuevo muy coherente con el estado mental del protagonista. Espacios corporativos bis el Club de la Lucha. Estos espacios corporativos serían las oficinas, los hoteles, los aviones, donde todo es neutro e igual y reflejan esta deshumanización de la vida moderna. Minimalismo, fluorescentes fríos, más funcionales que otra cosa. Y la atmósfera y estética me recuerda bastante a Severance, no tan extremo, pero un poquito. Que si no habéis visto esa serie, os la recomiendo encarecidamente porque tanto la trama como la estética es brutal. Otro ejemplo serían los grupos de apoyo que crean una falsa intimidad. Aunque la gente se abra sobre sus enfermedades, sigue siendo un sitio muy frío y estructurado. Hay algo que yo antes no sabía, que descubrí en un taller que hice en mi carrera de fotografía, que iba un poco sobre el cine, y es que las luces que ves en las películas normalmente se añaden, no son la que está naturalmente ahí, porque se puede ajustar el color, la intensidad, y normalmente no son suficientemente fuertes como para que haya una buena iluminación, ya que en vídeo pues se tiene que ajustar bien eso. Sobre todo para un carrete que necesitas unas condiciones de luz muy concretas. Algo que se usa, por ejemplo, son palos de luz LED, que por ejemplo se ponen en un aparcamiento. Pues se quita la que ya está o la dejan y añaden esa. No sé, me pareció súper loco y a lo mejor no lo sabíais. En fin, volviendo a Fight Club. Los espacios del club son como un ritual primitivo. Serían los sótanos, bares, parkings y lugares escondidos. Espacios cerrados, bajos y opresivos, con luz puntual muy contrastada y con texturas como sudor, sangre, piel, es decir, usar el cuerpo como material. Efectos digitales. Esta película destacó por tener un uso extenso y revolucionario de la fotogrametría, una técnica de modelado de imágenes en primera persona basada en CGI. Es decir, efectos digitales invisibles muy adelantados para la época. Hoy en día es más normal, pero en 1999 era algo innovador. El famoso plano que atraviesa el apartamento del narrador, movimientos de cámara imposibles y pequeños detalles que manipulan el espacio. La idea era que la cámara entrara en la mente del protagonista. Y esto conecta con el tema de la identidad fragmentada. La realidad visual de la película no siempre es fiable. Hay efectos de montaje bastante icónicos como las inserciones subliminales. Pequeños fotogramas de Tyler apareciendo en escenas donde todavía no lo conocemos. Y esto refuerza la idea de que Tyler siempre está en la vida del narrador, aunque éste no lo vea. El efecto de distorsión visual en momentos de estrés del personaje, cámara temblorosa, desenfoques y dobles exposiciones, ayuda al espectador a sentir la misma confusión y alienación. En cuanto a los efectos de acción, obviamente las peleas se rodaron como una coreografía real, pero algunos de los movimientos se reforzaron con efectos visuales sutiles para dar esa sensación de dinamismo y crudeza. Las heridas y la sangre se mezclaron con CGI mínimo, pero manteniendo ese realismo estilizado, sin caer en la exageración del blockbuster. La escena de sexo entre el narrador y Marla no es explícita ni literal. Lo que vemos en pantalla son cuerpos entrelazados de una forma muy abstracta, fragmentos de planos superpuestos, desenfoques, movimientos rápidos y una sensación de desorientación e incluso de distancia emocional. Refleja la relación caótica y confusa que tienen. Mezcla deseo, vulnerabilidad y miedo. Y es como que se vuelve una escena un poco
violenta psicológicamente, un poco entrelazado con todo el tema del club. La iluminación está muy controlada, con zonas más oscuras y otras más iluminadas, para realzar ese contorno y esa abstracción. Y creo que es de las escenas de sexo en el cine que más interesante me parece. Banda sonora. La música de Fight Club es súper clave para crear una atmósfera y que acompañe a la psicología de los personajes, además de conectar con la estética urbana y anárquica de la película. The Dust Brothers se encargaron del score de la película, es decir, lo que sería la partitura original, la música instrumental que ha sido compuesta específicamente para esta película. Un estilo que mezcla electrónica, beats industriales y sampling experimental, muy poco convencional en esa época de Hollywood de 1999 y que refleja la modernidad urbana y el consumismo. También hay pequeños efectos de sonido que se mezclan con la música para crear tensión psicológica, no solo acción física. Y algunos ejemplos icónicos serían los créditos iniciales con música industrial, las escenas de pelea con beats agresivos que acompañan la violencia. Pero creo que estamos de acuerdo de que la canción de los Pixies al final, la oscuridad, la iluminación sucia y la amplitud de la noche alrededor de Paper Street es de las escenas que más recordamos. Where is my mind? Aparte de ser un temazo, no había elección mejor. El género es rock alternativo con un ritmo lento pero hipnótico y un toque etéreo y desorientador. Es de mis géneros favoritos, así que ¿qué voy a deciros? Y es que la letra y el tono encajan perfectamente con esta catarsis final y caos. No solo eso, sino que contrasta totalmente con el sonido industrial de toda la película, marcando que algo ha cambiado. Es el momento de reflexión tras la acción. En definitiva, un epílogo emocional. Estilismo. El diseñador de vestuario fue Michael Kaplan, el mismo de Blade Runner, Flashdance Burlesque, Seven y muchas más pelis tochas, que ganó un merecido galardón por su trabajo en esta película, y es que su impacto en la moda fue casi instantáneo. Menos de 2 meses después del estreno, Donatella Versace presentó lo que ella denominó una colección del Club de la Lucha para la temporada otoño-invierno del 2000, y el New York Times analizó las tendencias masculinas a través de este nuevo prisma de masculinidad influenciado por Fincher. Basta con observar los desfiles de Balenciaga y el hecho de que la industria de la moda esté actualmente fascinada con una estética muy específica de los 2000 para comprobarlo. En este caso, la ropa no solo define la personalidad, como hemos visto siempre en mis análisis, sino que también conecta con la crítica social, el éxito medido por la apariencia y el poder performativo del estilo masculino. El vestuario más icónico de la película podríamos decir que es el de Tyler Durden, y no es casual, es exagerado a propósito. Y a mí me encanta esa extravagancia que me lleva, la verdad. Camisetas abiertas o desabrochadas con estampados bastante camp y setenteros, rejilla, su icónica chaqueta roja de cuero, gafas tintadas de aviador y gafas con forma de insecto, abrigos de piel o prendas vintage, pantalón tejano acampanado o pantalón de cartero, pelo grasiento, desordenado y puntiagudo, lleva un corte Spike o Warrior. El diseñador de vestuario quería que Tyler pareciera una fantasía de masculinidad rebelde, como un rockstar o un líder de culto. El resto de la película es bastante monocromático, pero su vestimenta destaca y es muy colorida. Mientras tanto, el narrador viste ropa neutra, camisas básicas y trajes aburridos, y refleja cómo vive en un mundo gris y controlado. Esto cuenta visualmente que Tyler es una proyección idealizada. Fincher le dio al diseñador de vestuario toda la libertad del mundo. Cuando se estrenó en 1999, sus outfits eran quiche, extravagantes, y hoy en día se podría decir que son para gente modernita y para alternativos, es decir, que están a la moda. El estilismo de Tyler se podría decir que es lo contrario a un uniforme de trabajo. Se nota que junta las prendas de una forma despreocupada y casual. El diseñador dijo literalmente que al ser un personaje que no tenía dinero, no podría llevar cosas Gucci a no ser que fueran robadas. Por eso acabó llevando ropa de segunda mano. No solo vintage, sino que algunas de las prendas las mandaron a hacer y las transformaron para que parecieran usadas. Por ejemplo, su reconocible y famosa chaqueta de cuero roja fue rasgada en la parte del forro, teñida de té y golpeada con un martillo para romper algunos botones. Incluso Kaplan dice que graparon algunas etiquetas de precio y luego las arrancaron para dejar un poco como de evidencia. Así parecían tener historia en vez de ser ropa hecha para una película. Hicieron entre 6 y 8 prendas iguales, porque entre las peleas, las escenas de especialistas y de cuerpo, pues
El color tan característico obviamente estaba pensado, no solo es el que predomina en su armario, conjunto el naranja, que es el color del peligro y la alerta, se mandó a teñir el cuero para que fuera exactamente el mismo color que la sangre seca. Pero también llevaba otros colores como por ejemplo el azul. Es curioso porque con la camiseta de estafador y las camisetas de estampados fotográficos casi parecía lo que Gucci hacía años después. Ese estampado sobre estampado, ese rollo de los 70. De hecho, llevó mocasines Gucci durante la mayoría de la película. Los encontró en una tienda de segunda mano en Palm Springs, que por suerte eran de la talla de Brad. Él buscaba las prendas y juntos hacían los conjuntos. Kaplan dice que algunos de los fits nunca llegaron a salir en la película. Un día llevó una Polaroid de Brad con un top verde y Fincher le dijo textualmente: ¿te acuerdas que te dije que no podías no pasarte de la raya? Pues esta vez creo que te has pasado un poquito. Que sus looks tuvieran tanta influencia de los 70 era algo intencionado, pero también es lo que se encontraba en las tiendas de segunda mano en los 90. Las camisetas con estampados fotográficos eran más nuevas, las mandaron a hacer. De hecho, tuvieron que retocar algunas de las imágenes que lleva en esta camiseta de tirantes porque algunas eran para mayores de 18. Y es que Kaplan hizo algunas ironías visuales que recuerdan a las bromas internas que tiene la marca Batemans o algunas similares. Y luego está la bata sucia y enorme con tazas. Es la viva representación de que no importa la prenda, importa más la actitud de quien la lleva. El diseñador cuenta que vestir a Brad Pitt fue como un sueño, sobre todo por la seguridad que tiene en sí mismo. Ya habían trabajado juntos en Seven y Señor y Señorita Smith, y dice que es de esos actores a los que les puedes poner prácticamente cualquier cosa que le va a quedar bien. Pero justamente eso también era un reto, ya que a veces se veía tan bien que no encajaba con el personaje. Aún así le pareció un proceso muy divertido que le permitió jugar con esa imagen, llevarla a unos extremos como un poco más femeninos, por ejemplo, y lo mejor es que él aceptaba esas decisiones con naturalidad. Pero además, Brad estaba en plena forma y querían que se viera su físico. La rutina de ejercicios de Tyler Durden ya tiene como 5 millones de búsquedas en Google. En el momento del rodaje el actor estaba tonificado, pero no exagerado, que se resume en un bajo porcentaje de grasa corporal y un alto porcentaje de músculo magro y fuerte, cosa que es bastante chunga y difícil de mantener en el tiempo. La gente también quería parecerse en cuanto a estilo y se ve mucha ropa de Fight Club en sitios de subastas, pero mucha de ella está en 20th Century Fox, guardada bajo llave en sus archivos. A medida que el narrador encarna a Tyler, su postura y ropa cambian. Y Tyler culmina la película con un abrigo largo de pelo y una cabeza rapada, representando una gran vía de escape. Pero hablemos de Marla Singer. Con un estilo grunge glam y una paleta primordialmente oscura, menos 2 outfits contados, Marla llega al grupo de apoyo justo cuando empiezan los abrazos y suelta: esto es cáncer, ¿verdad? Con esa piel pálida y ojos hundidos que sugieren que bien podría padecerlo. Desde el primer momento impone abrigo de piel negro, gafas de sol, sombrero aplastado y siempre con el cigarrillo encendido. Y a primera vista, como hemos dicho antes, también encaja como femme fatale en cuanto a estilismo. Da la sensación de que nada le importa, como cuando cruza la calle sin mirar, pero si te fijas en cómo viste, hay intención. Lleva capas de ropa negra, muchas veces de segunda mano, pero con estilo, con una estética muy construida. Porque si de verdad no le importara nada, iría lo más cómoda posible con chándal con chanclas. Nada en contra del chándal, es de mis prendas favoritas. Marla Singer, interpretada por Helena Bonham Carter, tiene uno de los estilismos más interesantes de la película. Es caótico, oscuro y a su vez muy reconocible, y honestamente sería uno de los looks que yo me pondría. Aunque para el diseñador Marla vive en su propio mundo. Él mismo lo explica así: no cree que ella se considere guay, ni siquiera que sea realmente consciente de sí misma, pero sí que es decidida y de algún modo superviviente, y es lo que nos intenta transmitir. Y eso también se ve en cómo se mueve por el mundo. Por ejemplo, roba vaqueros de una lavandería y luego los vende en una tienda vintage. Pero desde su lógica, si dejas tu ropa sin vigilancia, es culpa tuya. Marla funciona con sus propias reglas y su armario sigue un poco esta idea. Vestidos de tirantes, camisas con estampados geométricos, faldas, tacones de plataforma, la chaqueta de piel, abrigos de cuero, gamuza o incluso un abrigo de tweed masculino que probablemente eligió simplemente porque hacía frío. También lleva muchos sombreros que según Kaplan le dan presencia y encuadran su cara. De hecho, en una de las escenas de los grupos de apoyo en la que no para de fumar, le puso un sombrero de ala ancha para que el humo quedara atrapado a su alrededor
alrededor, creando una imagen muy potente visualmente. Nada de lo que lleva es totalmente nuevo. Su vestuario viene de sitios distintos. Prendas de segunda mano, ropa hecha a medida, piezas vintage que se modifican y desgastan. La única excepción fue una chaqueta de Rick Owens. Todo lo demás está pensado para que parezca vivido y usado, como si ya formara parte de ella desde hace tiempo. Curiosamente, Marla no estaba definida desde un inicio en el guión. Ya a Lena le costó definir el personaje, de hecho llamó a Kaplan pidiendo ayuda porque estaba muy perdida. Y él le dio una referencia muy clara. Piensa en Judy Garland, pero en el nuevo milenio. Esa es la idea que se quedó durante todo el rodaje, hasta el punto de que Fincher la llamaba Judy. A diferencia del estilo llamativo de Tyler, Kaplan tenía claro que Marla debía tirar por lo contrario, por tonos apagados, con un tono melancólico, que contrasta tanto con el exceso de Tyler como con la neutralidad del narrador. Helena Bonham Carter se entregó bastante a este estilismo más extremo, aunque hubo un detalle que le costó más: los tacones de plataforma altísimos. De hecho, Kaplan decía que no paraba de tropezar con ellos. Y es curioso porque eso encaja perfectamente con el personaje. Marla se pasa durante toda la película como en una neblina, tambaleándose, como medio ausente. En una escena, Marla le cuenta al narrador la historia del vestido que lleva. Un vestido de dama de honor rosa, desgastado, que compró en una tienda de segunda mano por $1. Lo describe como algo que alguien amó intensamente durante un solo día y después fue abandonado como un árbol de Navidad. Algo que fue especial y que de repente deja de serlo. Y en el fondo se nota que esa historia no solo habla del vestido, sino de ella misma. Aunque intenta proyectar una imagen pesimista y desoladora, dentro de ella también hay una necesidad de afecto y de ser feliz. El vestido rosa, Kaplan lo define como gasa y perlas deshechas, una pieza deteriorada que Marla decide rescatar. El otro momento clave de color es el vestido azul de lentejuelas con sombra de ojos a juego. Es una elección poco natural, como artificial, que refuerza esa sensación de rareza y singularidad del personaje. Más que el color en sí, Kaplan destacaba las lentejuelas como el homenaje a Judy Garland, y funciona como referencia a esa estética más clásica, pero pasada por el filtro de decadencia de Marla. Ambos vestidos son excesivos y que parece que pertenecen a otra vida, porque en el fondo Marla desea vivir una vida pasada, o más bien dicho, una versión de ella que ya no existe. De hecho, su relación con la ropa va mucho más allá de lo estético. Para ella, rescatar un vestido bonito sería como rescatar a un pájaro con un ala rota. Hay una especie de dulzura en su manera de mirar el mundo, aunque esté cubierta de cinismo. Es curioso imaginar qué pensaría Marla de todas las revistas en las que apareció como inspiración para bohemios rebeldes de clase media, convirtiéndose en referente estético hasta el día de hoy. Probablemente se sentiría halagada porque, como la mayoría de personas, también busca ser vista y anhela la aprobación. Pero Kaplan nunca pretendió diseñar un icono de moda. Dice: intenté vestir a Marla desde dentro hacia afuera, un personaje con profundidad, no alguien que simplemente lleva ropa bonita o elegante. Ese es mi trabajo y lo que siempre intento hacer. Y quizá por eso funciona, porque no está hecho como para algo que tenga que gustar, sino como algo real. Y cuando alguien como Marla conecta con el público, sobre todo con este público joven, transciende la pantalla y se convierte en algo más. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya encantado este especialito con cambios de looks, cambios de planos. Y es que quería conmemorar que llevamos juntos un año en YouTube. Mil gracias, en serio, no os lo puedo agradecer más. Aunque sería maravilloso si le dierais like, comentarais lo que os apeteciera, qué peli queréis ver, que analice y tal. Y nada, suscribíos si os gusta mi contenido, claro. Chao, hasta la próxima. ¡Mua!